Título: Mateo 24, 1 al 14. Título: Introducción. Mateo 24, 4 al 14 presenta los eventos que sucederían antes de la abominación desoladora. Los mismos no eran las señales del fin del mundo. Mateo 24, 3 no utiliza la palabra griega comienzo de cita. Cosmos, fin de cita que significa mundo y sus habitantes, así como tampoco comienzo de cita. Oikoumene, fin de cita cuyo significado es tierra habitada. La palabra griega es comienzo de cita. Eion, fin de cita que simplemente significa edad o era. En palabras de Jesús, las 7 señales constituían la metáfora de los dolores de parto o del alumbramiento, es decir, que éstas anunciarían la cercanía de la abominación desoladora. Por lo general, los oponentes de la posición preterista moderada o parcial alegan que esta postura se sostiene principalmente de evidencias históricas de fuentes secundarias. Partiremos del libro de los Hechos, el cual fue escrito aproximadamente antes del año 64 de nuestra era, para demostrar que una lectura cuidadosa del mismo revelará que las señales estuvieron cumpliéndose. El estudio de las evidencias históricas secundarias sirve al propósito de corroborar y ampliar las evidencias históricas, las que no entran en contradicción. Esto hace de la posición preterista parcial una bíblica e históricamente corroborable. Título: Exposición del texto. Comienzo de cita. Mateo 24, 4 al 14, 4 Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fin de cita. Título: 7 señales que precederían a la abominación desoladora. Falsos cristos. A. Hechos 5:36, Teudas. B. Hechos 5:37, Judas el Galileo. C. Hechos 8:9 al 10, Simón de Samaria. D. Hechos 21:38, el judío de Egipto que reunió a 4,000 sicarios. Guerras y rumores de guerras. A. Hechos 18:2, Claudio César expulsó a los judíos de Roma en el año 49 de nuestra era. El historiador Suetonio asevera que comienzo de cita. Hizo expulsar de Roma a los judíos, que, excitados por un tal Cristo, provocaban turbulencias. Fin de cita. B. Hechos 21:38, el judío de Egipto que reunió a 4,000 sicarios para crear una revuelta contra el Imperio Romano. Pestes. La única señal que no se halla en el libro de los Hechos es la de las pestes, aunque las mismas sí están registradas en las fuentes secundarias como consecuencia de las guerras y de las hambrunas. Hambrunas. Hechos 11:28, Agabo profetizó una gran hambre, la que sucedió en tiempos de Claudio. Terremotos. Hechos 16:26, hubo un gran terremoto en Filipo que casi destruye la cárcel. Persecución de los cristianos. A. Hechos 8:1 al 3, muerte de Esteban, el primer mártir. B. Hechos 12:1, Herodes encarceló y mató a algunos cristianos, entre ellos a Jacobo el hermano de Juan. C. Hechos 13:50, Pablo y Bernabé son perseguidos en Antioquía. D. Hechos 14:5 al 6, Pablo y Bernabé son perseguidos en Iconio. E. Hechos 14:19, Pablo es apedreado y casi muerto en Listra. F. Hechos 16:22 al 23, Pablo y Silas son azotados y encarcelados en Filipo. G. Hechos 26:10 al 11, testimonio de Pablo frente al rey Agripa. Falsos profetas. A. Hechos 13:6, en Pafos hallaron a Barjesús o Elimas. B. Hechos 19:13, los 7 exorcistas hijos de Seba el jefe de los sacerdotes. C. Hechos 19:19, muchos de los que habían practicado la magia y engañado al pueblo quemaron sus libros. D.
Hechos 20:30, Pablo anuncia en su partida de Éfeso que tras su salida aparecerían lobos rapaces. Título: El panorama general antes de la abominación desoladora. Muchos tropezarían, Mateo 24:10. El amor de muchos disminuiría, Mateo 24:12. El Evangelio sería predicado, Mateo 24:14, en la extensión del territorio de Judea primeramente, como Jesús señaló en Mateo 10:23. A. Hechos 2:5 al 6, lo ocurrido el día de Pentecostés alcanzó a judíos de todo el mundo. B. Hechos 13 al 22, los viajes del apóstol Pablo son testimonio de la difusión del Evangelio. C. Hechos 15:36, las iglesias establecidas fueron visitadas para darle seguimiento. D. Hechos 17:6, Pablo y Silas son acusados de trastornar al mundo entero. E. Hechos 19:26, se dice que Pablo había diseminado el Evangelio en casi toda Asia. F. Hechos 24:5, Pablo es acusado ante el gobernador Félix de ser una plaga, un promotor de sediciones en todo el mundo, y de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, entre otros. G. Hechos 26:20, Pablo testifica ante el rey Agripa de haber predicado en toda Judea y fuera de ella. Título: Conclusión. El libro de los Hechos muestra que las señales que Jesús afirmó que debían suceder como presagios de la abominación desoladora ocurrieron. Que no es posible hablar del fin del mundo cuando el juicio sería sobre Judea, Mateo 24:16, y cuando se podía escapar huyendo hacia los montes, Mateo 24:16. ¿Qué importancia tendría que sucediera en invierno o un sábado si era el fin del mundo, Mateo 24:19? ¿Qué sentido tendría acortar los días por amor a los escogidos si era el fin del mundo o el fin de los días, Mateo 24:22? Por consiguiente, el contexto de la narración evidencia que no se habla del fin del mundo creado, debido a que de la narración se desprende que algunos hombres sobrevivirían o escaparían del juicio. Por tanto, concluimos que el juicio de la venida del hombre es el juicio a Judá por las constantes violaciones del antiguo pacto, por la muerte de los profetas, la muerte de Jesús y de la persecución y martirio de los cristianos, entre otros, a fin de dar paso al nuevo pacto, y al establecimiento del reino milenial de Cristo, y de la Iglesia hasta su segunda venida.